Bien. Entonces, cuando yo niego un para todo, lo que estoy diciendo es que no es para todos, pero puede ser para alguno. Entonces, si es para alguno, entonces existe alguno. Esto yo sé que varios como que lo tienen que procesar un par de veces para decir, ah, ok, O sea, pero tachar una A al revés no sería lo mismo que poner la E. es lo que estoy diciendo. Ah, ok. Tachar un para todos, o sea, negar un para todos, es lo mismo que decir que existe alguno. ¿Sí? Y lo mismo, decir que no existe ninguno, entonces es que para todos se cumple o no se cumple otra cosa. ¿Sí? Y parte del trabajo que nosotros vamos a hacer es negar proposiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda cuando yo voy negando proposiciones? Lo que tenemos que tener en cuenta para negar proposiciones es cuándo es verdadero y cuándo es falso. O sea, cómo me va quedando. ¿Sí? Para eso, lo que vamos a ir viendo en el apunte, de hecho, que lo tienen, no hace falta que se lo suba de vuelta, pues ya lo tienen. Si no pueden acceder, me tienen que escribir, pero en principio pueden acceder. Tienen ejemplos de qué pasa con los cuantificadores universales y cuando los niego, cómo me va cambiando todo. Cuando nosotros negamos una proposición, voy a empezar a negar desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Como un ejemplo, le voy a mostrar dos ejemplos antes de empezar a ver lo de las negaciones. Bien. Cuantificador existencial es el existe al menos uno, existe X, P de X. ¿Sí? Esta partecita que nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo que me está diciendo es que existe al menos un X que me cumple el, el valor de verdad de P de X. ¿Sí? Eso por un lado. Y el universal, que es el para todo X, P de X, lo que me dice es que para todos los valores de X me cumple o me vale, por decirlo, P de X. ¿Sí? O sea, P de X es cierta para todos los valores de P de X. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que yo digo, bueno, para todos los valores de P de X no vale P de X. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ponerle una negación a P de X. ¿Cómo sería eso? Yo lo que quiero decir es que para todo P de X no vale P de X. Bueno, lo que voy a decir es a todo X, a veces ponemos un punto y coma, no P de X. O sea, si yo lo que quiero decir es no existe ningún valor de X para tal que ese me cumpla la función, bueno, listo, entonces para todo X no vale P de X. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy diciendo es el no existe, entonces yo estoy negando el existe. Ahora, si yo quiero negar un para todo, es porque existe al menos uno. ¿Sí? Si yo digo, bueno, no para todo sería no, no siempre se cumple que para todos me cumpla tal cosa. Entonces, ese no siempre se cumple significa que al menos va a haber uno en el que no se cumpla. ¿Sí? Entonces, al menos va a haber uno en el que no se cumpla, existe al menos un X en el que no se cumpla, que después vemos cómo lo vamos a ir escribiendo. ¿Se entiende la idea? Sí. Che, profe, yo me perdí. ¿Quién? Juan. Bueno, Lo igual último que ahora vamos a explicaste. ir escribiendo todo, ¿eh? Bueno, El tema es este. Eh,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que las funciones de predicados, por eso les quiero mostrar el archivo este, es que en principio yo voy reemplazando la X por ciertos valores, a veces va a ser verdadera, a veces es falsa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice la función Q de X es X más 1 es mayor que 2X. ¿Sí? Si yo reemplazo la X por 0, me queda que 1 tiene que ser más grande que 2 por 0. Si yo reemplazo la X por 0. Entonces, ¿es verdad que 1 es más grande que 0? Sí. Entonces va a ser cierto. Acá está mal escrito, ¿eh? Está mal. Si yo reemplazo por menos 1 más 1 me queda 0, y 2 por menos 1 me queda menos 2. Entonces, ¿es verdad que menos 1 es más grande que menos 2? Sí, es verdad. Ahora, si yo reemplazo por 7, me queda 7 más 1 es 8, y 2 por 7 es 14. ¿8 es más grande que 14? No, es falso. ¿Sí? O sea, los predicados, yo le voy dando valores a la variable, son funciones, y lo que me dice el predicado es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Existe al menos un X que Q de X sea cierto. Si yo encuentro un valor de X, ¿sí?, lo que sea, en el que QX sea cierto, ya está. Entonces esto es verdadero. Y justamente nosotros reemplazamos por 0 y es cierto. Perfecto. En el de abajo me dice para todo X se cumple que Q de X es cierto. ¿Sí? Ahora, si yo estoy diciendo que para todo X se cumple que Q de X es cierto, lo que justamente me está diciendo es que yo reemplace por el número que reemplace, esto siempre va a ser cierto. Y vimos que cuando nosotros reemplazamos por 7 la X, es falso. Entonces, esta proposición de acá es falsa. Esta proposición. ¿Por qué? Pues no me cumple que para todos los números que yo reemplazo la proposición de que X más 1 es mayor que 2X. ¿Sí? Es empezar a desmenuzar lo que me dice el enunciado. ¿Existe algún valor de X en el que no se cumpla la función? Bueno, cuando yo reemplazo la X por 7 no se cumple. Entonces, esta expresión de acá abajo es cierta. Y la última me dice que para todos los valores de X no se cumple Q de X. Bueno, eso es falso. ¿Por qué? Porque con encontrar un contraejemplo en el cual se cumpla, listo, ya está. ¿Sí? Esto es lo que tiene es pura lógica, ¿sí? Y es encontrarle la vuelta para cómo es la lógica, ¿sí? A veces uno dice, no, bueno, pero es lógica, sí, por lógica esto sale, pero el tema es que aplica mal la lógica. Entonces es muy importante tener en cuenta cuándo es verdadero un no, cuándo es verdadero un y, cuándo es verdadero un entonces, ¿sí? Cuando yo tengo un predicado, ¿qué significa que exista al menos uno? ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo que digo es, existe al menos uno de los integrantes de esta sala que cumple en noviembre, con que haya uno, la proposición ya es verdadera. ¿De qué manera es falsa? Y si nosotros revisamos y ninguno de los que están en esta sala cumple en noviembre. Ahora, si yo digo, todos los integrantes de esta sala cumplen en noviembre, con que haya uno que no cumpla en noviembre, ya es falsa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dicen las leyes de Morgan para los cuantificadores? Que cuando yo voy a negar, me dice, la negación de que Px es cierta para todo número real es que existe un número para el cual es falsa. Esto a veces es marea. Si yo quiero negar, ¿sí?, un P de X que es un para todo, ¿sí?,
es lo que decía Juan hace un ratito. Si yo quiero negar un P de X, que es un para todo, o sea, si no quiero negar un para todo, lo que estoy diciendo es que me va a quedar como un existe en el cual es falso. Ahora Y voy a no podría escribirlo. ser ninguno. Voy a O sea, si escribirlo. niego un Vamos para a todo. escribirlo así no se marean tanto. Yo tengo existe X tal que se cumple una proposición. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es negar esta proposición. ¿Cómo niego una proposición? Bueno, le pongo el menos adelante de todo. La idea es ver cómo me va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, negar un existe, lo que me va a quedar es que voy de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro. ¿Qué significa ir de afuera hacia adentro? Ir desde acá, desde el principio, esto es lo más afuera que estoy diciendo, que negar que existe alguno. Negar que existe alguno es decir que, bueno, para todos, y voy a empezar a negar después lo de adentro. ¿Cómo es? Que voy a ir O por sea, capas. la A invertida sería no existe. No, ¿Y no. qué significaría? Negar un existe alguno es que sería para todos. Si yo Ah, digo que significa no para todos. existe, entonces lo que estoy diciendo es que para todos se va a cumplir algo. Por ejemplo, yo quiero decir, no existe ninguno de los integrantes de esta sala que mida más de 7 metros. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, para todos los integrantes de esta sala miden menos de 7 metros. Claro. ¿Se entiende? Lo que estoy Sí, haciendo, sí, estoy negando la parte de él existe. Cuando yo lo niego, digo para todos los integrantes de esta sala. Pero también tengo que negar la función. La función que yo había puesto es que mida claro, más de para 7 todos metros. no pasan de esa función sería, o no Claro, cumplen en esa pero función. esperá, no me interrumpas ahora. No me interrumpas porque quiero que se entienda todo. Sí, más que nada, porque si cortamos en el medio se Sí, pierde. ok, ok. Yo cuando termino de negar, yo niego, yo digo, no existe ninguno que mida más de 7 metros. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero negar esa proposición, lo que voy a decir es, para todos los integrantes de esta sala, miden menos de 7 metros. Entonces, niego el existe, cuando yo niego el existe, lo paso un para todos, ¿sí? Y cuando niego la función que es mayor de 7 metros, me termina quedando menor de 7 metros. Se invierte incluso la función. O sea, negar que algo mide más de 7 metros es decir que mide menos o igual que 7 metros. Es lo inverso. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros escribíamos en las proposiciones lógicas, con predicados, con cuantificadores, la función p de x lo vamos a escribir como p de x. ¿Y cómo lo vamos a negar? Y le ponemos el menos directamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si para nosotros es verdadero y yo lo estoy negando, me va a quedar falso. Y si yo lo estaba negando y lo vuelvo a negar, entonces ahora va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces tenemos que sí. empezar a tener en cuenta esas cosas. Y tenemos que tener en cuenta cuándo era verdadera los operadores lógicos, cuándo eran verdaderos, para pasar que cuando yo los niegue, me van a quedar falsos. ¿Sí? Entonces, todo esto de las tablas de verdad, de cuándo eran verdaderos y cuándo eran falsos, vamos a tener que tener en cuenta para empezar a operar con las negaciones de las proposiciones. ¿Sí? Entonces,
Si yo quiero negar ahora un para todo X tal que se me cumpla P de X, y yo quiero negar esto vamos a separarlo. Yo le agrego el menos y en principio voy a negar esto. Lo escribo así. Ok, esta es la proposición que yo quiero negar. Ok. Primero empiezo negando el para todo X, pero cuando niego el para todo X es que existe alguno. Y después niego todo el predicado que yo tenga. Entonces me va a quedar, existe X tal que no P de X. Ahora, vamos a empezar a complicar, o sea, la parte del para todo y el existe, negarlos, bueno, sí, lo cambio. Pero vamos a empezar a complicar de qué me pasa con los predicados. ¿Sí? Cuando yo niego un tipo de predicado, cuando niego un tipo de operación entre predicados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo niego una negación? ¿Sí? No voy a poner la flecha para que no se confunda con un entonces. Cuando yo niego, entonces yo lo voy a ir haciendo abajo. ¿Sí? Para que evitar confusiones con el entonces. Cuando yo niego una negación, es equivalente a que esté afirmando ese predicado. Pero negar una negación se hace positivo. Ponele, sí. Porque acá en realidad no estamos hablando de positivo o negativo, sino que de verdaderos y falsos. Verdadero, quiero decir, por eso, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una doble negación, es equivalente, no es exactamente lo mismo, pero es equivalente a afirmarlo. ¿Sí? En términos lógicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo negando es un entonces? P de X, entonces Q de X. Yo lo que tengo que ver es que esto era verdadero y ahora lo estoy negando. Con lo cual me tengo que acordar cuándo era falso un entonces. ¿Sí? El entonces era falso cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Entonces, negar un entonces va a ser equivalente a que me quede verdadero este y falso este. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí, sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Digamos, para poder resolver estos ejercicios hay que saber sí o sí las tablas de verdad. Claro, exactamente. Exactamente. Tenemos que repasar todas las tablas de verdad. Bien. Ahora,
¿qué pasa si lo que yo tengo P de X y Q de X es un I? En el I era cierto cuando los dos eran ciertos. ¿Sí? Por lo tanto, negar eso es que cuando alguno de los dos es falso, ya está. Entonces, lo que me va a pasar con el I, cuando yo lo niego, me queda esto. Y de forma similar, cuando yo niegue un no, el no era falso cuando los dos eran falsos. ¿Sí? Y estas son las 4 operaciones básicas que nosotros tenemos en lógica. Entonces, si yo tengo existe X, para que para todo Y, ¿sí? Se me cumple que si P de X o Q de Y, entonces R de XY. Donde, ¿qué es lo que tengo? Tengo P, que es un predicado de X, Q, que es un predicado exclusivo de Y, y R, que es un predicado de las dos variables. ¿Sí? No importa. Negar esta proposición. Entonces, lo que vamos a hacer para negar esta proposición, lo voy a hacer en la otra hoja, así entra, es escribo primero toda la proposición exacta. Y lo que voy a empezar a hacer es a negar. Entonces le pongo el menos adelante. Yo les dije, cuando vamos a negar proposiciones, vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Primero voy a negar este de acá, el existe X, que es lo primero que me aparece. Ok. ¿Cómo sería negar el existe? Me queda un para todo X. Y me queda la negación de todo lo de adentro. La negación de para todo Y, tal que P de X o Q de Y. Entonces, R de XY. Bien, ahora, negar esto de acá sería negar el para todo Y. Con lo cual me queda para todo X, existe Y, tal que lo que me va a quedar es la negación de todo esto de acá. Bien, pero yo estoy negando un entonces. ¿Cuándo nega el entonces? Cuando este era verdadero y este era falso. ¿Sí? Y me quedaba con un I en el medio. Entonces, para negar el entonces, esto ya lo copio igual. Esta parte tiene que ser verdadera. Y esta parte tiene que ser falsa. Y así me queda la negación de la proposición. Cuando yo logro distribuir el menos para toda la parte de adentro. ¿Sí?
¿Cómo sé dónde termina? Porque yo ya no tengo más paréntesis para ir negando. ¿Sí? Si a mí me quedaría negar esto de acá, este paréntesis, bueno, tengo que distribuirlo y que me quede el menos que me quede directamente en las funciones, si es que me queda una negación de algún predicado. ¿Sí? O sea, en el resultado final me puede quedar algún predicado negado, sí, me puede quedar la negación de algún predicado, no pasa nada. Pero la idea es que a mí si me queda la negación de una conjunción, la negación de una disyunción, la negación de un condicional, yo tengo que negar y que me quede directamente las negaciones en los predicados. ¿Sí? En las funciones. Ahí, directo. Eso lo, como que sería la descomposición máxima que yo puedo hacer. Una pregunta. Sí. Si hay alguna otra forma de dejarlo así para dejarlo negando sin poner el predicado como negativo. No. En este caso no. Me queda así. No hay vuelta. Por eso voy desde afuera hacia adentro. Pero porque lo que contradice no es o sea, es toda la función, o sea, todo el entonces, no es solo lo que se encuentra dentro de ese entonces. No. Caga a todo el entonces. Pero cuando un Por eso entonces todo. es falso, el entonces es falso cuando el primero es verdadero y el otro es falso. Ah, por eso no podría estar el menos adelante. No. Por eso tenemos que tener Ah, bien en claro todas las tablas de verdad. ¿Sí? Para saber cuándo es negativo, cuándo, o sea, me queda la falsedad de cada una de las operaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos básicamente 4 operaciones lógicas. La negación, la conjunción, la disyunción y el condicional. ¿Sí? Esas son nuestras 4 operaciones básicas. Entonces, tenemos que saber cuándo son verdaderas y cuándo son falsas. Cuando yo niego una, estoy diciendo que no es verdadera. Decir que no es verdadera es decir que es falsa. ¿Sí? Porque todo es binario acá. O sea, o es verdadero o falso, punto. No hay grises en el medio. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que me puede pasar? Y me puede pasar que dependiendo del valor con el que yo reemplace sea verdadero o sea falso. Sí, eso está bien, pero es otra cosa eso. ¿Sí? Yo acá estoy hablando de la proposición en sí. Después puede pasar de que yo reemplazo con la X y se me cumple o no, pero claramente tiene que ver con esto que voy diciendo acá. Para todo X existe Y tal que me cumple tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, para todo X, para todo número real, existe otro número real tal que si yo los multiplico me da 1. ¿Eso es cierto? Eso es una tautología. Siempre y cuando no contenga el cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos en matemática? Bueno, si nosotros queremos sacar solamente al cero, listo, saco al cero. Bueno, salvo el cero para todo número real, salvo el cero, existe otro número real cualquiera, tal que si yo hago el que yo elegí con el otro, la multiplicación me da 1. ¿Listo? ¿Vale? Sí, vale. ¿Sí? Entonces es cómo poder dictarle esto al programa, ¿sí? Que nosotros, a la computadora. A veces si tenemos contingencias, tenemos que ver, bueno, para qué valores me da verdadero, para qué valores me da falso. Sí, tenemos que ver cuándo no me cumple eso también. Entonces, es un laburito escribirlo. Y también poder negarlo. Eh, a ver, la idea es que puedan ir haciendo
la guía. Les comparto pantalla para que vayan viendo. ¿Qué es lo que a mí lo que me interesa es que ustedes puedan hacer una buena lectura? A ver, acá me dice traducir en forma simbólica empleando cuantificador universal y luego cuantificador existencial. O sea, todos los pájaros pueden volar. Para todos los pájaros, P de X, donde tenemos que escribir quién es esa función. La función es el pájaro puede volar. Bueno, entonces para todos los para todo X, donde X es un pájaro, P de X es que puede volar. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿quién es P de X? P de X es que el pájaro puede volar. O el pájaro vuela, como quieran. Con lo cual, X son los pájaros. Ok, entonces, para todo X, Px. Cuando yo traduzco, lo que tengo que hacer es escribir quiénes son las X, o sea, en qué universo estoy trabajando, escribir quién es el predicado, o sea, qué significa ese predicado, y después traducirlo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no se trata como en el punto 1 donde yo solamente escribía y bueno, P, entonces Q. No, acá tengo que indicar quién es el predicado, tengo que indicar cuáles son los elementos con los que estoy trabajando, sobre qué universo, y después escribir la proposición lógica. Donde la proposición lógica voy a tener algunos cuantificadores o no, ¿sí? Y aparte las operaciones lógicas del medio. Eso por un lado. El ejercicio 7, tenemos que considerar el conjunto referencial R, son todos los números reales. Acá lo que tenemos que ver es si esto es verdad o no. ¿Es verdad que para todos los números el módulo del número es igual al mismo número? No. ¿Por qué? Porque si el número es -7, el módulo de -7 es 7. Entonces esto es falso. Punto. Ya está. Acá, ¿es verdad que existe algún número en que si yo lo elevo al cuadrado me da el mismo número? Sí. Si x es 1, me da lo mismo. Si x es 0, me da lo mismo. El existe es que con que haya un ejemplo, ya está. ¿Sí? ¿Es verdad que existe un número X y existe un número Y que se me cumple esto? Eso es lo que yo tengo que analizar. Para todo X y para todo Y, ¿es verdad esto? Con encontrar un ejemplo en que no se cumpla, ya está, esto es falso. ¿Sí? Pensemos esto, si a mí me dice existe, con encontrar un ejemplo que se cumpla, es verdadero. ¿Y cómo se resuelve, profe? ¿Tenés que ir probando a ver qué sale? Acá la idea es que ustedes puedan empezar a ver si estos son verdaderas o falsas estas proposiciones. ¿Sí? Y ahí es donde está la parte de la demostración en matemática. Queda menos de un minuto. O sea, la idea es terminar con esto. Así que cortamos y volvemos a conectar enseguida. Entonces, corto ahora, vuelven a conectarse. Así no se cortan en medio.